vamos a escuchar las palabras de nuestro decano, Carlos Sepúlveda. Seguiremos con las presentaciones de los 5 equipos y ya los jurados reciben las indicaciones y finalmente tendremos la presentación. Entonces, ya que estábamos un poquito quedados de tiempo, iniciamos de una vez. Entonces, Carlos, te escuchamos. Bueno, Juan David, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Felipe Holguín. Junto a Juan David Mateus, Alejandra Gómez y Santiago Ortiz somos los directores este año del Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas. Primero que todo, nos gustaría felicitar a todos los equipos que lograron llegar hasta esta última ronda de lo que sin duda fue un reto sumamente competitivo. Nosotros nos pusimos como meta el año pasado abrir este foro como un espacio de diálogo académico juvenil frente a lo que sin duda es y será una de las grandes coyunturas de este tiempo, la coyuntura del COVID-19 y sobre todo sus efectos sobre la sociedad colombiana. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros creamos este reto para ver con qué propuestas podían llegar los jóvenes sobre la reapertura y la reactivación económica de los municipios en Colombia. Teniendo esto en cuenta, me gustaría resaltar que a este reto se sumaron más de 62 equipos de 22 universidades diferentes de todo el país y que además de eso, algo que nos sorprendió mucho es que muchos equipos eran interdisciplinarios, lo cual refuerza la idea de que cuando se trata del desarrollo económico sostenible, la interdisciplinaridad es fundamental. Bueno, teniendo eso en cuenta, nos gustaría también de parte de los directores del foro agradecer a nuestros jurados invitados, especialmente a la honorable representante Juanita Gobertus, al profesor Santiago Saavedra Pineda y a la profesora Silvia Otero, y también la presencia del decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, el doctor Carlos Sepúlveda. Muchas gracias y ya cerremos este paréntesis para poder pues empezar con la calificación de los equipos y esperemos que, teniendo en cuenta que tenemos 81 personas conectadas, ojalá este sea un espacio muy enriquecedor para entender qué propuestas innovadoras y creativas podemos llegar los jóvenes para reabrir las economías de nuestros municipios. Vale, muchas gracias, Carlos. Entonces, deseo la palabra a nuestro decano, Carlos Sepúlveda. Gracias, Juan David. Un saludo muy especial para todos. Un saludo a los organizadores, a Juan David, Carlos Felipe, Santiago, Alejandra, y felicitaciones por este foro que impulsaron, a los profesores de la facultad que apoyaron a los líderes del foro, a Santiago Saavedra, a Paul Rodríguez, a César Mantilla, a Ramón Hernández, a los jurados el día de hoy, Santiago Saavedra de nuevo, a la representante Juanita Gobertus y a la profesora Silvia Otero de Ciencia Política. Un saludo a todos los participantes que han estado estos últimos meses trabajando en este foro y muy particularmente una felicitación a los 5 equipos finalistas que están el día de hoy. Yo solamente quiero, pues aparte de saludarlos, compartir unas muy cortas palabras de admiración y orgullo. Para mí este evento, lo que ustedes han logrado, refleja muchas de esas cosas que me hace sentir orgulloso de nuestros estudiantes y de los jóvenes de Colombia, particularmente un claro liderazgo. En esta coyuntura es muy fácil tener una posición cómoda y quejarse, buscar culpables, no hacer nada. Y aquí yo vi todo lo contrario. Una capacidad de adaptación, una capacidad de innovación. Este foro llevaba bastantes años en un formato que además dificultaba esta construcción de comunidad desde el punto de vista de integración de facultades a nivel nacional por temas de movilidad. Y aquí nuestros estudiantes le dieron un vuelco, permitieron conectar a muchas más personas, volver este foro mucho más relevante, construir comunidad y aprovechar una nueva realidad que es muy compleja. Y termino también resaltando el resultado del día de hoy, es la importancia de la voz de los jóvenes economistas y financieros en encontrar soluciones a realidades muy difíciles. Creo que hace unos meses, nosotros, yo oía y pues compartíamos ideas de cómo enfocar este foro
pensábamos que en este momento íbamos a estar ya en plena etapa de recuperación, ya había pasado todo, y creo que justo a tiempo se clausura con ideas que seguramente son novedosas, son pertinentes para territorios que realmente lo necesitan. Todo esto lo digo para que ustedes también se reconozcan eso. Es muy importante que sepan la capacidad que ustedes tienen y la responsabilidad que ustedes tienen de construir país. Algo que a mí pues, me preocupa es que, así como esto es una situación crítica, muy difícil, que nadie de los que estamos hoy lo ha vivido, es una oportunidad para hacer mejores cosas, y esos acuerdos son muy difíciles de encontrar. Ustedes ven en las discusiones políticas entre economistas y epidemiólogos, es muy difícil encontrar acuerdos. Y ahí la voz de ustedes es muy importante. Son los jóvenes también los que llevan a pensar por fuera de la caja, a buscar soluciones novedosas, y parte de ellas seguramente se van a exponer el día de hoy. Entonces, ojalá este ejercicio lleve a que ustedes cada vez más se crean el cuento y entren a empujar a este país a un nuevo contrato social con un desarrollo mucho más inclusivo y justo para todos, y podamos salir de esta coyuntura tan difícil. Y de nuevo, de corazón, mil gracias a los organizadores de este evento y muchas felicitaciones a los finalistas. Muchas gracias. Vale, Carlos, muchísimas gracias. Y entonces ya vamos a iniciar con las presentaciones. De nuevo presento a nuestros tres jurados: nuestro profesor Santiago Saavedra, de la Facultad de Economía; la profesora Silvia Otero, de la Universidad de Rosario, en esta ocasión no de la Economía, pero de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales; y la representante de la Cámara, Juanita Gobertus. Les agradecemos de nuevo encarecidamente estar acá con nosotros para evaluar estas propuestas que los estudiantes han hecho para presentarla a Colombia, mejor dicho, y damos inicio. El primer equipo en pasar será el equipo de Corinto. Entonces, les doy la palabra al equipo y ya pueden publicar sus diapositivas. ¿Me pueden confirmar si se ve bien la diapositiva? Perfecto. Muy buenas tardes para todos y todas. Nuestros nombres son Oscar Guillermo García, Juan Sebastián Lima, María Camila Jiménez y Sara Garcés, y esta es nuestra propuesta de política pública para el municipio de Corinto. ¿Por qué solo se habla de Corinto cuando hay actos de violencia? ¿Por qué no se habla del potencial de su tierra y su latente capacidad de desarrollo? Antes de iniciar este proyecto, nosotros poco conocíamos acerca de este municipio. Por esto mismo, tampoco conocíamos los obstáculos que afronta, derivados de deficiencias en sus instituciones e infraestructura, los cuales se han visto acentuados por la llegada del COVID-19, que hasta el momento ha provocado 51 casos informados y 5 defunciones, estando Corinto entre los 9 municipios del Cauca con mayor afectación. Con nuestra propuesta, queremos valernos del potencial del territorio de Corinto para hacer frente a la crisis del COVID y tomarla como una oportunidad para buscar soluciones a los problemas subyacentes del municipio, con ideas que permitan no solo la reactivación económica, sino el sentar las bases para transformaciones a largo plazo que generan un impacto positivo en sus dinámicas sociales, culturales y económicas. Queremos que en el futuro, cuando se hable de Corinto, no se hable de la violencia, sino de un municipio que encontró en la crisis una oportunidad. Nuestro primer eje es la infraestructura vial, la cual es de vital importancia en el desarrollo y crecimiento de un país, región o territorio. Pero Corinto no cuenta con esto. Sus principales vías, no solo internas, sino terciarias, que le impiden la conectividad, se encuentran llenas de hundimientos, erosiones, derrumbes y deslizamientos. De hecho, de las vías nacionales 31 y 37, que son las que conectan a Corinto, están en un 45% despavimentadas, y específicamente la vía 31, que conecta con Cali, donde hay una mejor red hospitalaria, el 1.8% de la vía está en buen estado, el 90% en estado regular y el 8% en mal estado. De ahí nuestra preocupación por la infraestructura vial. Sabemos que según el Departamento Nacional de Planeación, se deberán invertir 48 billones de pesos en los próximos 20 años para el desarrollo, rehabilitación y mantenimiento de vías terciarias.
Por ello, para nuestra propuesta vial, queremos solicitar la inclusión de Corinto dentro de los 257 municipios que comienzan ahora con el programa de Colombia Rural, para así aprovechar los recursos provistos por el gobierno. La ejecución de este programa contará con la participación activa de comunidades, cabildos, organizaciones indígenas y civiles, en las cuales se espera generar unos 13.500 empleos para la población rural. Y a pesar de no ser una propuesta con resultados de muy corto plazo, la consideramos vital para el municipio, pues permite mayor presencia estatal, mueve la economía y permite vincularlos con otros mercados, acercando territorios y permitiendo transportar los productos internos hasta las principales urbes. Además, claro, de permitir una mejor conexión en casos de emergencia de salubridad, que en estos momentos es tan importante. Bueno, por otro lado, la precariedad e insuficiencia de la red hospitalaria en Corinto, así como el hecho de que el único hospital de alto nivel queda en Cali, implica que los esfuerzos de la alcaldía deben enfocarse en la prevención del contagio, buscando mejorar el acceso al agua y a los elementos de bioseguridad en el municipio. Esta tarea, no obstante, se complica por varias razones. Primero, porque el sistema de acueducto en el municipio es insuficiente. De hecho, apenas el 1,11% de las viviendas rurales cuenta con acceso a agua potable por medio de una red de acueducto, y solo 2 de 47 veredas cuentan con cobertura de este servicio, constituyendo un factor de riesgo para la población. En tanto, puede darse un aumento en la tasa de contagio por el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad publicados por el gobierno, dado que no se pueden llevar a cabo de forma apropiada las labores de higiene personal. Segundo, porque la adquisición, el transporte y la distribución de los elementos de bioseguridad en todo el territorio requiere de altos costos logísticos, además de que su provisión se ve dificultada por la competencia global y nacional. En el marco de estos problemas, por ende, proponemos dos soluciones: acueductos rurales y gel antibacterial. Los fondos para ello se podrán obtener de dos fuentes contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023. Primero, basándonos en el curso de acción que se tomó tras las avalanchas de 2017 en el municipio, se propone el establecimiento de acueductos rurales temporales para la atención de emergencias, valiéndose de la abundancia de recursos hídricos con los que cuenta Corinto. Se plantea que estos acueductos estén activados en franjas durante los horarios laborales y escolares, de manera que el agua potable facilite la reactivación del trabajo y la educación. Esta propuesta responde a la emergencia a través del mejoramiento de las condiciones de salubridad, buscando disminuir la tasa de contagio y a su vez sienta base para el mejoramiento de la infraestructura local. En cuanto a la producción del gel antibacterial, nosotros tomamos la idea de que en el municipio vecino de Páez, Cauca, la comunidad indígena Nasa ha fabricado, valiéndose de saberes tradicionales y equipos industriales ya presentes en el municipio, gel antibacterial con un 70% de alcohol a partir de caña de azúcar, hidrolato de eucalipto, romero y goma santana, todos ellos disponibles localmente en el Cauca. En Corinto, en donde la población Nasa representa el 44% de la población total y la caña de azúcar representa el cultivo de mayor importancia y extensión, con un 17.4% del total del área cultivada, la producción de alcohol antibacterial o de gel antibacterial se presenta como una oportunidad importante para la reactivación económica porque fomenta el empleo de mano de obra local y facilita el acceso del municipio a insumos sanitarios para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en medio de una competencia global y nacional por su adquisición. Además, promueve encadenamientos productivos dentro del municipio y abre la oportunidad de la comercialización de los excedentes. Y finalmente, porque ayuda a resolver el problema de los altos costos de información y distribución del gel antibacterial que enfrenta el territorio. En vez de que la alcaldía local reciba los insumos y luego deba organizar costosas y largas jornadas de distribución en el municipio, la Asociación de Cabildos Indígenas puede facilitar la transmisión de información sobre la producción del gel y coordinarla de una forma más eficiente en el territorio para, de esa forma, facilitar la producción del gel en diversos focos dentro del municipio. Por último, vamos a tratar la problemática de las condiciones alimentarias y agropecuarias. Actualmente en Corinto, 9 de cada 10 personas consideran que existe un problema severo de alimentación en su comunidad. En la zona rural, incluso la falta de alimentos lleva a algunas familias a suprimir hasta una comida diaria, lo cual genera problemas de desnutrición que agravan la problemática del COVID-19, ya que incrementan la vulnerabilidad de la población en riesgo. Como respuesta, proponemos la Nevera Viva, una iniciativa que ya ha sido desarrollada desde el Pacto Comunitario para la Transformación Regional. Esta se trata de un sistema de huertas familiares como despensas alimentarias, donde se provee a la población de las 48 veredas del área rural de Corinto las semillas y la asistencia técnica para promover la producción de proteínas como la base de una alimentación sana y balanceada. Esta propuesta, que busca sustentar casi 5.000 familias, tiene un enfoque diferencial, respondiendo a la diversidad étnica del municipio. Para los campesinos se realizará con el modelo de finca campesina, para las comunidades afro como una huerta tradicional y para las comunidades indígenas como un cultivo nasatú, que se basa en el manejo de las energías en el ciclo vital de producción y la conservación armónica de la naturaleza.
Esta propuesta no solo permite una transición segura mientras se da la reactivación económica, sino que sienta las bases para el desarrollo sostenible de la ruralidad de Corinto. ¿Cómo? A través de la conservación de las semillas nativas, el establecimiento de la soberanía alimentaria y la dinamización del comercio a través de la producción autónoma, lo cual a su vez incide en el conflicto armado, ya que disminuye el incentivo de la población para destinar su tierra a los cultivos ilícitos. Les queda un minuto. Estas son entonces nuestras propuestas para Corinto: inversión en vías, construcción de acueductos rurales, producción local de gel antibacterial e implementación de planes alimenticios para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria del municipio. Con ellas queremos aportar, así sea un granito de arena, a otra normalidad en Corinto, una en donde tengan lugar transformaciones que en el largo plazo fortalezcan la economía rural, garanticen la soberanía, la seguridad alimentaria de su gente y el acceso al agua potable, y en donde las comunidades que pueblan el territorio tengan más oportunidades para involucrarse y decidir en las dinámicas económicas de su municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, entonces hay un espacio para preguntas de los tres jurados, Santiago, Juanita o Silvia, cualquiera que tenga alguna pregunta al respecto. Yo quisiera preguntarles cómo se imaginan el plan de comercialización del gel antibacterial por fuera del municipio, dentro del municipio y por fuera del municipio. Bueno, digamos que la comercialización un poco está sujeta a que tantos excedentes se produzcan en las experiencias que se ha tenido en el municipio de Páez, en Cauca, y también en Pitalito, en Huila. Ya se han producido geles antibacteriales de forma, digamos, tradicional y no a una escala industrial, sino siguiendo un poco los métodos NASA. Y se han conseguido la producción de excedentes que se están distribuyendo pues con ayuda del Ejército, de la Policía Nacional y la coordinación de las alcaldías locales y también de las autoridades municipales. Entonces, digamos que es importante que se pueda empezar a producir el gel en focos dentro del municipio, pero que las alcaldías también participen activamente para coordinar dentro del municipio cómo se puede hacer esa comercialización. Y en el caso de municipios vecinos o cercanos, por ejemplo Nariño, que quizá también tenga dificultades de acceso a elementos de bioseguridad, sería importante también una coordinación para que algunos de los excedentes puedan también ser distribuidos a ese territorio. Yo quisiera hacer una pregunta. Ustedes mencionan que uno de los objetivos principales sería hacer inversiones en infraestructura vial. Hay muchas formas de hacer inversión en infraestructura vial. Está la red primaria, secundaria, terciaria, y también hay muchos mecanismos de contratación en donde la participación de las comunidades varía mucho. ¿Ustedes cómo se imaginan esa inversión en infraestructura vial? Nosotros nos estamos valiendo del Plan de Desarrollo de Colombia Rural que el gobierno ya está implementando, en donde se van a iniciar con los 257 municipios para implementar pues todo este mejoramiento de las vías terciarias. Entonces nos valemos de pues la organización del gobierno y de la inversión que ellos mismos están haciendo para iniciar en esta nueva pues etapa. Si tenemos tiempo, yo solo les preguntaría por qué piensan los acueductos como temporales, por qué no dejarlos permanentes para largo plazo. Bueno, pues digamos que nosotros investigamos un poco acerca de los planes que ya tiene la alcaldía, digamos, en el corto, mediano y largo plazo para el municipio, y nos dimos cuenta que a pesar de que hay planeación para construir acueductos mejores, dado que, digamos, por fenómenos como la avalancha que se dio en 2017, se destruyeron algunas partes de la infraestructura, digamos, estos acueductos no han sido realmente muy estructurados, la manera en cual se va a construir y el planeamiento de los tiempos y todo eso. Y nosotros quisimos responder a la problemática del COVID porque nos dimos cuenta que realmente las condiciones de salubridad a nivel rural eran bastante precarias. Entonces, como vimos esta solución que se había aplicado antes, quisimos implementarla para poder mejorar las condiciones de salubridad en medio de la coyuntura, para tratar de disminuir el contagio y pues la tasa de mortalidad que esto implica. Y sin embargo, esto, digamos, puede ayudar al municipio a sentar las bases para
digamos, como para despertarse en torno a lo que tienen que mejorar de infraestructura del acueducto para futuro. Porque aunque sí está contemplada en algunos planes, la estructura no es muy buena. Listo. Entonces agradecemos al equipo de Corinto. Entonces les solicitamos que ya dejen de compartir y seguimos con el siguiente equipo. Entonces invitamos al segundo equipo en presentar, el equipo de Puerto Caicedo. Antes de que inicien, el primer equipo estaba conformado por 4 estudiantes de la Universidad del Rosario. Este segundo equipo está más participativo, digamos. Tiene miembros de la Universidad del Rosario, de la Universidad ICESI y de la Universidad de los Andes. Respecto al tiempo, ahorita lo estuvimos llevando por privado con los participantes y el último minuto se les hizo el llamado en el micrófono. Aquí repetiremos la misma metodología, entonces cuando quieran. Muy bien, buenos días a todos y todas. Les vamos a presentar nuestra propuesta de política pública con enfoque territorial para el municipio de Puerto Caicedo. Puerto Caicedo es un municipio del departamento del Putumayo, al sur del país, ubicado en la zona amazónica colombiana. Tiene una población de 16.000 habitantes, de los cuales el 60% vive en la zona rural del municipio y 10% vive en resguardos indígenas. Gracias a esto, la afectación por el COVID-19 ha sido bastante baja, con apenas 23 casos activos a día de hoy. Este informe recoge un diagnóstico de los desafíos principales que tiene el municipio, y es por eso que estas propuestas de política pública atacan de manera integral a estos desafíos que se los vamos a presentar a continuación. Muy bien, entonces encontramos que la economía del municipio está sustentada en el turismo, la agricultura, la ganadería y el petróleo. Sin embargo, la productividad agrícola es realmente baja. Los cultivos principales, como son la yuca, el plátano y el maíz, tienen un rendimiento bajo. Ejemplo de esto es la yuca, que en el municipio se cultivan 5 toneladas por hectárea, mientras que el promedio nacional es de 10.65 toneladas por hectárea, más del doble. Y esto no es un problema de la región, esto se ve porque en el Putumayo el promedio de productividad es de 9,49 toneladas por hectárea. Además, encontramos que se han deforestado más de 10.000 hectáreas en los últimos 30 años y han habido 45 inundaciones desde el 2010 al 2017, lo que nos deja entrever un mal manejo de sus recursos naturales. Por otro lado, encontramos que así como Puerto Caicedo ha sido bastante afectado por el conflicto armado y por el narcotráfico. Los cultivos ilícitos están en sus máximos históricos. En el 2018 habían 2.905 hectáreas de coca cultivadas en el municipio. Sin embargo, los proyectos de sustitución y de erradicación de cultivos no han sido del todo efectivos. Solamente se han acordado 702 hectáreas de las 2.900. También encontramos que hay una creciente tasa de deserción escolar, llegando en el 2018 a 5.6%. Esto se debe a que hay una poca oferta educativa en temas de manejo de recursos ambientales y en temas agrícolas. También esto se debe a que hay pocos incentivos laborales, ya que su economía se basa principalmente en la informalidad. Es importante recalcar que la financiación del municipio proviene principalmente del gobierno central, a través del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías a través del petróleo. Bueno, nuestra primera propuesta se llama Pago por Servicios Ambientales, o como algunos lo conocen, PSA, y se basa en conseguir recursos sin perjudicar los medios naturales. Es decirle a los campesinos, bien sea con recursos públicos o privados, te vamos a dar un incentivo para que conserves bosque o un incentivo para tener actividades productivas sostenibles. Generalmente el servicio ambiental se genera por captura de carbono, conservación de fuentes hídricas o la protección de la biodiversidad. Un estudio realizado en el Río La Vieja demostró que los campesinos que recibieron PSA lograron disminuir en promedio 2.2% de las áreas degradadas, así como también lograron aumentar un 10% las áreas de pastura y la densidad de árboles.
Es importante recalcar que el gobierno colombiano está comprometido con el tema de PSA, pues se ha impuesto una meta de tener 1 millón de hectáreas en PSA para el 2030, y este objetivo está ligado a lo de los acuerdos de París. Nuestra segunda propuesta es el tema de la legalización del cultivo de coca para uso medicinal. Este tema lo vamos a explicar en 3 aristas. Primero, creemos que es una propuesta relevante porque hemos visto cómo la visión mundial ha venido cambiando, los estigmas se han reducido y hemos visto los efectos sociales y económicos que puede tener el uso de la mata de coca para temas medicinales. Además de eso, creemos que es supremamente relevante para el fortalecimiento de la comunidad. ¿Qué permite esto? Una comunidad más autónoma. ¿Qué permite esto? Una comunidad con mayor autoestima y una comunidad más participativa. ¿Por qué creemos que esta propuesta es probable? Así como Juan José les comentó, el 10% de la población son indígenas. Y los indígenas están cobijados bajo la resolución 001 del 2005, donde les da derecho para tener un tratamiento de la mata de coca para obtener productos alimenticios, de cosméticos o en temas medicinales. Debemos aprovechar los conocimientos ancestrales que tenemos. Además de eso, la escalabilidad es posible, dado que recordemos que ya se ha venido implementando este tipo de pilotos con cannabis, ha salido bien, inversión extranjera de Canadá, entonces, ¿por qué no empezar a incentivar el tema con la mata de coca? Tercero, creemos que es una propuesta que en la comparativa es idónea. ¿Por qué idónea? Le decimos no al glifosato. 3 razones. Primero, en términos medioambientales, es supremamente perjudicial para la biodiversidad. En temas de salud, afecta muchísimo a las comunidades aledañas. Y tercero, los mismos campesinos, con metodologías como echarle miel de purgas a la mata, están contrarrestando los efectos químicos y están logrando pues que no se dañen sus cultivos. Además de eso, creemos que esta propuesta es un complemento para el PENIS. ¿Qué sucede con el PENIS, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos? Y es que cuando yo sustituyo la mata de coca por otro cultivo, a ese cultivo le debo garantizar un mercado. ¿Y qué pasa cuando hay tantas hectáreas en mata de coca? Pues que es complejo garantizar un mercado para todos estos productos. Mientras que el mercado en los temas medicinales de la mata de coca lo estamos viendo muy fructífero y ya tenemos indígenas diseñando este tipo de alternativas, como lo es la empresa Cocanasa en el Cauca. Nuestra tercera propuesta es una reformulación de las actividades productivas, así como Juan José nos comentaba con el tema de las inundaciones, dejar de producir y basar la agricultura en maíz, trigo, además de eso el plátano, y pasar a actividades productivas como es la piscicultura, aprovechar el agroecoturismo en el bosque y, ¿por qué no?, también tener cultivos con mejor adaptabilidad como lo podría ser el arroz. Buscamos garantizar una seguridad alimentaria y unos mayores ingresos en nuestra población. En la comparativa con esta propuesta, creemos que también es ideal porque un jarillón o una obra de infraestructura sería supremamente costoso. Y tengamos en cuenta que estamos en la región amazónica. Esto nos afectaría al paisaje, nos afectaría la biodiversidad y también nos perjudicaría el turismo, que es una de las actividades productivas importantes en el departamento y en el municipio. Finalmente, la propuesta de educación pertinente. Queremos promover más la educación técnico-profesional con el apoyo del SENA porque creemos que es importante tener un mejoramiento de las capacidades agroindustriales. Queremos que los ciudadanos que viven en el municipio puedan tener habilidades para el entorno laboral que sean más pertinentes. Y esta es una propuesta transversal. ¿Saben por qué? Porque nosotros, cuando hablamos de PSA, cuando hablamos de reformular lógicas productivas, no queremos que que simplemente lleguen técnicos de afuera a decirnos cómo hacer las cosas. No queremos políticas públicas impositivas, sino que queremos políticas públicas participativas. En ese orden de ideas, creemos que es importante tener técnicos autóctonos que nos ayuden en este tema. Con estas propuestas, lo que queremos ver es un municipio de Puerto Caicedo que sea un ejemplo de desarrollo para el departamento y para el país. Muchas gracias. Vale, muchas gracias al equipo del municipio de Puerto Caicedo. Entonces seguimos a la sección de preguntas. De nuevo, los 3 jueces siéntense libres de prender el micrófono y hacer alguna pregunta si la tienen. No sé en qué orden arrancamos, pero meto la cucharada para aprovechar el tiempo.
por supuesto, aprovechar la coca con usos medicinales se enfrentaría al reto inmenso de las organizaciones de crimen organizado que operan en este territorio y que seguramente querían seguirse lucrando el negocio. ¿Cómo se imaginan mitigar los riesgos de que estas organizaciones traten de cooptar a los campesinos que quisieran dar paso a esta alternativa productiva? Gracias por tu pregunta, Juanita. Mira, nosotros como lo pensamos es básicamente como se ha venido dando los pilotos de cannabis. En este momento incluso de coca hay 19 resguardos que están produciendo estas alternativas y creemos que la problemática de los grupos criminales juega en ambos mundos. En el mundo donde tenemos la sustitución de cultivos con el PENIS y también en este complemento como lo hemos venido hablando. Entonces, lógicamente, esto es una política pública que no hay que trabajarla simplemente con la ayuda del municipio y del departamento, sino arriba con el gobierno central. El gobierno central ha venido implementando temas de seguridad para poder hacer una realidad el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, y el hecho de que ya se hayan sustituido 30% de los cultivos nos empieza a garantizar que este es un municipio donde esto es una realidad, dejar el narcotráfico a un lado para poder hacer otro tipo de soluciones, como pues, lo es esta con el tema de la legalización de la coca para usos medicinales. Entonces, en últimas, un ejemplo muy bueno, como lo hablaba ahorita, es el de la empresa Coca NASA, es una empresa de los miembros del resguardo de Calderas en INSA, Cauca, y creo que a ellos les ha funcionado bien con el tema de gotas, temas medicinales, y pues lógicamente al final del día siempre es difícil este tema de la violencia, pero creemos que puede haber una posibilidad y es un trabajo conjunto gobierno, departamento y municipio. Yo también quisiera hacer una pregunta relacionada con este tema, con esta propuesta de hacer una legalización del cultivo. Sabemos que cuando se habla de legalización ya no estamos hablando solamente de las dinámicas locales, sino también de dinámicas pues, nacionales y transnacionales. ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene este municipio para poder plantear alternativas sin que riña con la política nacional e internacional que va, digamos, de forma contraria hacia una criminalización del cultivo de coca? Bueno, ahí es importante tener en cuenta que la criminalización del cultivo de coca y todos estos estigmas han venido mucho, es por el uso de la coca para temas que no están directamente relacionados con lo medicinal. Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia en Colombia, desde incluso el año 1993 y desde que se cambió la Constitución, ha permitido que los indígenas resalten esa cultura y esos conocimientos ancestrales que tienen, y por eso es que la resolución 001 del 2005 avala que los indígenas pueden tener este tipo de producción. Entonces, cuando demostramos por medio de INVIMA que esto tiene pues un procedimiento que ha sido adecuado, realmente estos estigmas se empiezan a reducir y la jurisprudencia no lo permite, desde que sea con temas que vengan relacionados de estas culturas de indígenas, y creemos que esto se adecua muy bien al municipio porque 10% de nuestra población pues es indígena. Mi pregunta va relacionada a que ustedes hablan de reformular actividades productivas. Entonces, no sé si ustedes se imaginan un gran estado que da la orden, cámbiense todos a piscicultura, o si dejan la libertad de que cada uno decida por qué en este momento ellos mismos no hacen el cambio, porque se necesita como esta coyuntura COVID para que se tenga que dar esta reformulación. Bueno, la realidad es que esta coyuntura ha ayudado a que en el campo se reformule las actividades productivas. En estos días hablaba con un campesino del Putumayo y me decía, la afectación, nosotros no hemos estado afectados precisamente porque tenemos el tema de huertas, tenemos una seguridad alimentaria. Ahora bien, esto no es totalmente difícil. Ya hemos visto cómo el turismo, por ejemplo, se da con el tema del río, y por qué no seguir, por ejemplo, con un agroecoturismo en el bosque. En estos días estábamos viendo cómo el restaurante Wok está comprando pirarucú en lagos del Putumayo, precisamente para la comercialización. Entonces, por eso las alternativas que damos, como es la piscicultura, como es el agroecoturismo en el bosque, nos parece que son totalmente probables y que sería un buen esquema para fortalecer y reactivar la economía. Yo creo que más que un Estado central que llegue a imponer, es un Estado que fomente nuevas formas productivas en donde en conjunto con la comunidad encuentren cuáles son las actividades productivas que mejor se adaptan a la naturaleza de la biodiversidad
y a las necesidades de la región y de la sociedad. Y ya con eso podemos decir, oiga, no es simplemente una actividad productiva impuesta, sino que es un enfoque participativo entre la comunidad y el Estado. Vale, muchas gracias al equipo de Puerto Caicedo. Entonces le damos paso al equipo de Valle del Guamés, integrado por estudiantes de la Universidad de los Andes. Entonces ya pueden compartir su presentación, por favor. De nuevo, el tiempo se los estará compartiendo mi compañero Santiago Ortiz por chat privado hasta el último minuto que será anunciado públicamente. Tienen 8 minutos para su presentación. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 27, representamos al municipio de Valle del Guamés. Antes de empezar, como grupo hicimos un ejercicio reflexivo a través de estas preguntas mientras realizamos nuestro trabajo. ¿A usted ayuda a alguna persona en condición de vulnerabilidad durante la pandemia? ¿Pertenece esta persona a su ciudad o municipio? ¿Conoce usted de dónde provienen los productos que consume? ¿Qué canales ha utilizado usted con mayor frecuencia para la compra de sus productos? Y nos gustaría que las tengan presentes. A continuación, pueden observar nuestra agenda. Aquí se encuentra el diagnóstico, el impacto de la situación actual, el análisis y la propuesta, que está dividida en dos. Una alianza entre campesinos y el sector privado para la visibilización de los productos, que es el corto y mediano plazo, y el largo plazo, mejorar las vías terciarias en el municipio. Valle del Guamés es un municipio afectado por la pandemia del COVID-19, no solo por su cantidad de casos y la crisis económica, sino por sus vulnerabilidades, problemáticas y condiciones sociales. Con reporte hasta el 1 de septiembre del 2020, se confirmaron 339 casos, 259 recuperados y 11 fallecidos. En cuanto a la demografía y condiciones sociales, de 50.582 habitantes, el 1% son afrodescendientes, 2.788 habitantes son indígenas, divididos en 4 resguardos, 4 cabildos y 8 etnias. El índice de necesidades básicas insatisfechas es del 39,35%, el índice de pobreza multidimensional es alto, del 90%. Según el PNUD, se esperaba que la población económicamente activa fuera el 65,1% del 2020, pero esto podría cambiar dadas las condiciones del COVID. El 30.483 habitantes son del sector rural y de 20.099 de la cabecera urbana La Hormiga. Por otro lado, tenemos 4 características que hacen vulnerable al municipio del Valle del Guamés frente a los efectos de la pandemia. La primera es que hay una poca oferta de instalaciones de servicio de salud, ya que el municipio solo cuenta con un centro hospitalario que atiende casos de mediana complejidad. Al igual, la cercanía con la frontera del Ecuador fue un problema al inicio, porque no había mucho control sobre quién ingresaba y bajo qué condiciones lo hacía al país. Por otro lado, no hay infraestructura suficiente para proveer bienes públicos para una gran parte de la población, y finalmente hay grupos armados como disidencias de las FARC que han amenazado a los pacientes de COVID y a algunos prestadores de salud, lo cual complica aún más la contención y la prevención de la pandemia. Frente al impacto de la situación actual en el municipio, las poblaciones más afectadas por la situación son los indígenas por el alto riesgo de contraer el virus y el de los campesinos, quienes viven del comercio y por las medidas preventivas no podían retomar actividades. Por esto, definimos como problema de política pública la inviabilidad de mantener las actividades económicas lícitas, competitivas, sostenibles y rentables en Valle del Guamés durante la coyuntura del COVID-19. Teniendo en cuenta lo anterior, decidimos analizar alternativas existentes nacionales e internacionales. En el contexto de COVID en Colombia se intentó el día sin IVA como una alternativa a la reactivación económica. En el contexto de violencia, en Montes de María se implementó un programa en 2009 que otorgó microcréditos, nuevas áreas de cultivo tabacaleras, capacitaciones y empoderamiento a jóvenes y mujeres. En esto participaron diferentes fundaciones y alianzas empresariales. En cuanto a la actualidad, en el municipio se han implementado 4 soluciones. La primera han sido decretos nacionales, departamentales y municipales que han restringido la movilidad y han aumentado el presupuesto para la salud. También se han dado ayudas monetarias, principalmente a los adultos mayores, y se han dado nuevos emprendimientos y ayudas productivas, teniendo en cuenta los productos locales, como lo podemos ver en la imagen. El de arriba es un emprendimiento de pimienta y el de abajo es ayudas locales con productos de cacao. Por otro lado, consideramos que una alternativa internacional que puede ser relevante al contexto es un caso de la región de Kenia, en donde
La empresa de e-commerce con la distribuidora de comida se unieron para así digitalizar el mercado de estos bienes y digitalizar toda la cadena de valor. Ahora retomamos las preguntas. Con estas propuestas buscamos la manera de ayudar a las personas del Valle de Guaumés mediante el conocimiento de algunos productos que producen localmente y las plataformas que más utilizamos en la coyuntura como consumidores. La propuesta está dividida entre corto, mediano plazo y en largo plazo. En primer lugar, la propuesta de corto plazo se enfoca en retornar las actividades de cultivo y comercialización de palmito, cacao y pimienta basado en la participación económica que tiene en el municipio, con la alianza de las empresas Corbocampo, Coproca Guamés y Asapip, las cuales apoyan comunidades y familias productoras del municipio como una alternativa para los cultivos ilícitos dentro del programa contra cultivos ilícitos. Además, lo que queremos lograr es que las nuevas familias alcancen los estándares requeridos para la competitividad internacional y se propone realizar un programa de certificación por el ICA, el cual puede otorgar un paquete de insumos básicos para la producción financiado con parte del presupuesto destinado a propósitos generales de regalías en el municipio. Pasando ahora a las medidas del mediano plazo, nos inspiramos en el caso de Kenia, ya que consideramos que las herramientas tecnológicas han sido clave para el funcionamiento de la economía durante la pandemia. Y por eso proponemos digitalizar toda la cadena de valor por medio de una alianza con la empresa de intermediarios Fruana, la cual cuenta con una plataforma digital que conecta a productores con consumidores finales, como lo son los restaurantes y hogares. Esta plataforma es ideal, ya que almacena los datos de demanda y de oferta, lo cual aumenta la efectividad en el intercambio, ya que reduce los costos de intermediación. Si bien hay otras empresas que hacen esto, Fruana ha recibido varias inversiones a nivel internacional y tiene intenciones de expandirse no solo por Colombia, sino por América Latina. Es por eso que consideramos que la empresa podría interesarse en especial en los productores del Valle del Guamués, ya que va a ser clave no solo para la expansión en Colombia, sino también para la expansión al Ecuador por su ubicación geográfica. Por último, en el largo plazo, Valle del Guamués pertenece al porcentaje de municipios inscritos en el Plan 50-51. Este plan consiste en la mejora de vías terciarias en municipios afectados por el conflicto armado. Sin embargo, ni la cobertura ni la calidad de estas vías eran suficientes. Con base en lo anterior, proponemos mejorar las vías provenientes de este plan y aumentar la cobertura con parte del 10,09% de las regalías que están destinadas a propósitos generales, al igual que en las demás propuestas. Este sector vial, especialmente las carreteras que conectan con el Ecuador, y de transporte representan el vínculo entre los centros de producción y consumo de la economía, conectando productores rurales con vías principales y con consumidores. Esto permitirá en el largo plazo que las exportaciones y el transporte de productos municipales, como se ve en el diagrama, se den con mayor facilidad y así se incentive su consumo. Frente a la viabilidad de la propuesta se definieron 5 criterios. La viabilidad de criterio de costo-efectividad y la viabilidad económica financiera se evaluaron como medias, porque recaen en costos monetarios que provendrán de las regalías y por lo tanto el costo de oportunidad de no realizar otros programas que podría requerir el municipio sería alto. Aún así, este costo se compensa al realizar las alianzas con las empresas mencionadas y con la efectividad del proyecto. La viabilidad de política es alta porque gracias al compromiso del alcalde y los gobernadores con los programas de desarrollo con enfoque territorial y de reforma rural integral, cuyo interés se alinea con nuestra propuesta, se tendría el apoyo de estos actores. Además, no se requiere algún cambio en la normativa que hay actualmente. Frente a la capacidad de respuesta, esta es alta porque la propuesta está enfocada en las necesidades de la población teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra. Y por último, la viabilidad de implementación es alta porque las empresas con las que se realizará existen, cuentan con un personal encargado para la implementación de la propuesta y su motivación recae en la restitución de tierras y ayudar a los campesinos locales. Estas son las definiciones de los criterios de evaluación que se mencionó anteriormente. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Entonces, procedemos de nuevo con las preguntas de los 3 jueces. Si quieren, para no enredarlos, entonces primero Santiago, luego Silvia y luego Juanita. Uy, Juan David, me cambió el orden, estábamos siempre Juanita, pero bueno. Mi pregunta era más relacionada, ustedes hablan en el texto siempre como un retorno a las actividades agrícolas y en lo que yo entendí nunca estuvieron prohibidas las actividades agrícolas. Entonces, ¿por qué ven? Pues si estoy mal me corrigen, pero ¿por qué pararon o por qué ven ustedes que se vieron afectadas y tuvieron que parar? O sea, ¿cuál es la razón de por qué esto no siguió pasando durante estos 6 meses? ¿Por qué lo necesitamos el programa? Ok, pues lo que básicamente nosotros nos enfocamos fue no solamente, sí, tienes razón,
en parte estas actividades no estaban prohibidas, pero nuestro enfoque fue no solamente pues dejar que siguieran, sino que es más que todo el enfoque de expansión, ¿no? Como para resolver esta situación de tenemos un problema ahorita frente a la activación de la economía, lo que nosotros queremos es no solamente que se retomen las actividades que normalmente se estaban haciendo, sino que se logre expandir teniendo en cuenta también el contexto de violencia con lo de los cultivos ilícitos. Por eso decidimos como apropiarlo, lo que son todas las 3 como mayores actividades productivas que se hacen en el municipio, para que en adición con lo que nosotros proponemos, pues más familias puedan hacer parte de este programa. Y cabe resaltar aquí también que, dada la coyuntura actual en la que nos encontramos, este retorno tiene que estar también ligado a los protocolos que se dicten por el gobierno. Entonces, también por eso se trata de un retorno, porque es un retorno con estas medidas de bioseguridad a estas actividades productivas. Listo, entonces, ¿quién? Silvia. Bueno, muchas gracias. Me gustaría que ustedes se explicaran nuevamente por qué la viabilidad política de la propuesta es alta, considerada como alta. La viabilidad política la consideramos alta fue porque según pues en lo que buscamos, el alcalde y los gobernadores han realizado programas, como lo mencioné, sobre el desarrollo de enfoque territorial y la reforma rural integral, pero no solamente quisimos enfocarnos como en los actores, sino también en las normativas que hay sobre los protocolos de bioseguridad y pues todos los decretos que se han hecho como departamental y local. Entonces, por eso consideramos que es alta, porque pues no creemos que es un riesgo para la implementación de la propuesta. Por otro lado, pensamos también que la viabilidad política tiene mucho que ver con quién está en la oposición, y políticamente hablando creemos que no hay oposición frente a que vuelvan a retornar a estos campesinos a sus labores de esta manera segura, que se puedan realizar alianzas con estas empresas, y al mismo tiempo en el plan de desarrollo 2016-2019 del municipio se encontró que, por ejemplo, en las vías eran súper fundamentales para el municipio. Entonces trataron de meterle mucho a esto en el plan de desarrollo. Por eso creemos que la viabilidad política es alta también. Históricamente, antes de la pandemia, y seguramente en este caso está siendo aún más grave, los costos logísticos de transporte del palmito, pero también de azaí saliendo de Putumayo hacia el resto del país han sido tan altos que muchos de estos productores han preferido comercializar en Ecuador. ¿Cómo la propuesta de ustedes, si bien en el largo plazo se encarga de vías, cómo en el mediano y corto plazo enfrentaría los costos logísticos y de transporte tan caros en Colombia? Pues yo personalmente creo que eso es importante considerarlo, pero las alianzas con las empresas hacen que estos costos bajen mucho más. Digamos, la alianza con Fruana, o sea, reduce los intermediarios, que es una gran parte del costo, y por eso puede ofrecer mejores precios. Y también, como la empresa tiene intenciones de expandirse a América Latina, pues si tienes ya clientes y restaurantes en Ecuador, o pues hogares en Ecuador que usan la aplicación, pues va a ser mucho menor el costo de transacción. Esto es lo que consideramos. Adicionalmente, con las alianzas que existen de las principales empresas que están en la región, como las mencioné, Corpo Campo, Copropagaguames y Azapip, ellos también son transportadores y comercializadores, dándoles un precio justo a los campesinos. Por esta razón, si hacemos una alianza fruana con estos comercializadores, los costos de transacción se podían reducir, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía con el Ecuador, que sería como el primer punto que nosotras pensamos que podría ser el más importante ahorita en esta coyuntura. Y una última cosa es que estas alianzas que haríamos son empresas que ya tienen plataformas montadas en principio. Algunas de estas ya tienen su página web muy bien montada, entonces también esto reduce los costos de tener que montar
Vale, muchas gracias a todas. Y entonces seguimos con el cuarto equipo, el equipo del municipio de Bojayá, que está integrado por estudiantes de la Universidad del Rosario y de la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín. Entonces, les damos la palabra. Bueno, buenas tardes, nosotros somos equipo 40, Bojayá. Bojayá es un municipio ubicado en el departamento del Chocó y este es el asentamiento de comunidades mayoritariamente étnicas, afrocolombianos e indígenas. Es importante decir que Bojayá fue categorizado como un municipio eminentemente rural y en cuanto a su economía, el 75% de sus trabajadores se dedica a la agricultura. Y es por esto que es importante decir que lo que se produce en Bojayá no es distribuido en él, sino que se debe transportar a municipios aledaños a través del río Atrato, ya que es el único medio de comunicación que cuenta Bojayá con el mundo exterior, no existen vías terrestres y esto eleva los costos, digamos, como de la producción de sus cosechas. Ahora, frente a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo, Bojayá no estuvo exento, pero el comportamiento del virus dentro del municipio ha sido un poco, digamos, mínimo. En este momento solo cuentan con 2 casos activos de coronavirus. Sin embargo, pues no cuentan con un centro de salud debidamente equipado para hacerle frente a un eventual brote. Por lo que es importante identificar cuál podría ser el mayor foco de contagio y en nuestro trabajo concluimos que precisamente es el transporte fluvial que comunica Bojayá con el mundo lo que podría ser, como eventualmente lo va a explicar mi compañero Andrés. Para terminar con el contexto de Bojayá, tendríamos que decir que la historia de Bojayá ha estado enmarcada dentro del conflicto armado colombiano, por lo que consideramos indispensable que cualquier política pública se enfoque en el sentimiento de comunidad que está arraigado en Bojayá, es decir, que se construya algo que es de ellos para ellos, que se enfoque en el mantenimiento del tejido social, en la conservación medioambiental y en el crecimiento personal de cada uno de los pobladores de Bojayá. Bueno, entonces, dado que no hay casi casos en Bojayá y el principal riesgo es el de importar una gran cantidad de casos que colapse sanitariamente al municipio, y dado que el transporte fluvial es un eje transversal de la economía de Bojayá, nosotros creemos que transformando el transporte fluvial del municipio vamos a taclear el problema sanitario y un problema de desarrollo económico que tiene Bojayá. Y nuestra propuesta se divide en 3 partes: la asociación, la capacitación y la inversión. En una primera etapa, lo más prioritario y lo que se debe hacer en las próximas 2 semanas es entregar implementos básicos de bioseguridad a los transportadores, sea alcohol, tapabocas, gel antibacterial, tal vez termómetros para que le midan la temperatura a la gente a la cual están transportando. Y junto a eso, una primera caracterización de los transportadores. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se dedican a prestar este servicio versus cuántos simplemente tienen su embarcación privada y lo hacen por su cuenta? ¿Cuáles son los principales desafíos que ellos ven? ¿Cuántas embarcaciones se pierden al año porque transportar mercancías por el río Atrato es un poco inseguro? Para también establecer estadísticas que nos vayan a permitir medir el impacto de esta propuesta de política pública de una buena manera. Y una vez se caracterice esta población, la idea es asociarlos en la primera cooperativa de transportadores de Bojayá. Creemos que esto va a llevar a que estén mejor coordinados, a que tengan una mayor eficiencia y obviamente a mitigar el riesgo de importación de casos junto con la entrega de implementos básicos de bioseguridad. Luego sigue una etapa de capacitación. En capacitación en cuanto a las mejores prácticas de navegación fluvial. Esto desde las cosas tan básicas como cómo echarle correctamente la gasolina a un motor, la importancia de usar chalecos salvavidas, cómo leer las condiciones climatológicas en cuanto al transporte fluvial. También una capacitación en protocolos de bioseguridad, que pues es fundamental frente a esta coyuntura, y en cuanto a aspectos administrativos, porque la cooperativa eventualmente va a tener un presupuesto que ellos deben manejar correctamente, cómo van a poder hacerlo bien, coordinar bien los horarios de transporte,
cómo van a cobrar el servicio, cómo van a distribuirse los costos, etc. Y la idea es que una vez estas dos primeras etapas hayan demostrado ser exitosas, pues la idea es empoderar mucho a que los habitantes de Bojayá se empoderen de esta iniciativa, porque ellos mismos conocen bien sus desafíos y que es lo prioritario. Creemos que podemos apalancarnos en ese presunto éxito de estas primeras dos etapas para participar en una convocatoria de OCAD-PAS, que más adelante va a explicar a Lisbeth, y recibir recursos para hacer inversiones en infraestructura, en cuanto a mejores embarcaciones y en cuanto a infraestructura portuaria, más que todo como un centro de acopio al lado del puerto, mejores lugares para poder atracar los botes, como renovar un poquito toda esa infraestructura. Esta es la línea del tiempo que pues no podemos explicar mucho a profundidad por las cuestiones de tiempo, pero como ven al principio, se preocupa mucho por las cuestiones sanitarias, pero más a largo plazo tiene un impacto económico importante. Bueno, entonces, como les comentó Andrés, yo les voy a contar un poquito sobre la financiación de este proyecto y hay dos etapas de financiación principalmente. La primera es en el corto plazo para la entrega masiva de elementos de bioseguridad al sector transporte de Bojayá a través del FOME. ¿Y por qué a través del FOME? Básicamente porque el gobierno a través del decreto 444 del 2020 en uno de sus apartados dispone que estos recursos deben invertirse en necesidades de seguridad que emerjan a causa del COVID-19. Y entendiendo que implementar esa política pública va a permitir un mejor rastreo de contactos y crear una red de contactos y eso necesariamente se traduce en seguridad, podríamos acudir a este mecanismo de financiación. Y ahora, para la segunda parte, Andrés les contaba que a la inversión en mejor infraestructura portuaria podríamos presentar un proyecto a OCAD-PAS. Como Alexa bien comentó al principio de la presentación, la historia de Bojayá estaba enmarcada en el conflicto, entonces eso hizo que fuera caracterizado como un municipio PET y por ende tiene acceso a los recursos que se dispusieron para la implementación de los acuerdos de paz. Y este proyecto particularmente se enmarca en dos iniciativas propuestas por la comunidad y concertadas por el gobierno nacional. La primera es implementar un programa de fortalecimiento empresarial y la segunda, suministrar medios de transporte para productos de insumos agropecuarios en el municipio de Bojayá. Entonces, entendiendo que en el largo plazo esta propuesta le apunta a eso, podríamos presentar la propuesta a OCAD-PAS. Y ahora les voy a contar un poquito por qué nuestra propuesta es la más costo efectiva. Y son básicamente dos razones. La primera por el contexto de implementación. Ya que vemos que el COVID nos ha enseñado que los programas, proyectos o políticas que implementemos en esta película tienen que tener espacios de implementación muy cortos. Como lo mostramos en la línea de tiempo, la primera parte que busca la mitigación serían solamente de un mes, dependiendo de la celeridad con la que las instituciones obtienen esto. Y en la segunda, en el largo plazo, reduce los costos de agencia, puesto que no es el gobierno viniendo a decir qué es qué hacer, sino que es básicamente no gobierno interpretando lo que la comunidad quiere, sino el gobierno aplicando lo que la comunidad ya conceptó. Entonces, básicamente, porque reduce los costos de agencia y tiene impactos en el corto, mediano y largo plazo y garantiza la seguridad alimentaria de los municipios que están alrededor de Bojayá, creemos que esta. Y la literatura ya nos ha dicho que el transporte necesariamente se traduce en desarrollo económico, creemos que esta es la mejor política para Bogotá. Vale, muchas gracias. Entonces pasamos a las preguntas. De nuevo, para cambiar el orden, si quieren empieza Silvia, luego Juanita y luego Santiago. Bueno, muy interesante la propuesta. Veo que son propuestas que tienen el objetivo de mejorar la provisión de infraestructura fluvial, pero me queda la pregunta de si eso implica algún cambio en el costo de uso de estos medios de transporte para las comunidades que están en el margen del río. El acceso al transporte fluvial es difícil porque es supremamente costoso. Entonces, ¿qué se ha pensado o cómo la propuesta que ustedes plantean tiene un impacto en el nivel de acceso al transporte fluvial de la comunidad en general? Pues, digamos, en este momento el transporte fluvial es obligatorio para cualquier tipo de transporte de mercancías o de personas de Bojayá al resto del país. Y justo nuestra propuesta, o sea, hoy en día lo que vimos que el PNUD identificó es que el transporte es un poco desordenado, cada quien es por su lado, no hay coordinación entre los transportadores. Nosotros lo que creemos es que al coordinar a los transportadores y creo que es
lo que creemos es que se reduciría mucho el costo de transporte una vez estén coordinados. ¿Sí? Vale, Andrés. La siguiente pregunta de Santiago, Juanita, no recuerdo quién dije, pero bueno, quiera. Vale. ¿Cómo se imaginan que en el corto plazo, mientras se dan las inversiones de infraestructura, tanto portuaria como de mejoramiento de embarcaciones, cómo en el corto plazo hay un proceso de reactivación económica que genere bienestar para las comunidades que, por supuesto, están enfrentando efectos muy duros sociales y económicos? Sí, pues yo considero que precisamente eso es lo, digamos, como que lo que queremos atacar con la entrega masiva de elementos de bioseguridad al sector transporte, entendiendo, digamos, que Bojayá es un municipio con vocación rural y no se puede cerrar, y esa actividad, digamos, tiene que seguir la masificación precisamente de esa entrega de elementos de seguridad que garantice la buena práctica en el manejo de alimentos y también en el transporte de personas, es la opción correcta, digamos, para la reactivación de Bojayá en este momento. Lo otro, Juanita, es que en este momento nosotros, pues es muy difícil conseguir información de este municipio, pero lo que hemos visto es que como hay solo 2 casos activos, literalmente, económicamente el municipio internamente no se ha visto tan afectado. Lo que necesita es mejorar, tener una buena conectividad con el exterior en este momento. Mi pregunta va relacionada porque ustedes insisten en que es el gobierno el que los debe asociar en una misma cooperativa. O sea, ¿por qué no ellos mismos deciden si es una, si son 2? Pueden haber 2 lancheros que tengan problemas. ¿Y por qué tiene que ser el Estado el que los asocie y no ellos en su decisión? ¿Queremos ser uno solo o varios? Digamos que no necesariamente estamos hablando de que el gobierno sea quien tenga que asociarlos, sino que, como bien sabemos, digamos, desde las instituciones pertinentes siempre se brinda la asistencia técnica a esos procesos. A eso nos referimos. Que sea voluntad de ellos, de la forma en como ellos se quieren asociar y la forma en como ellos quieren construir su cooperativa, pero digamos que haya un acompañamiento desde las instituciones pertinentes para que este proyecto sea escalable a otras instancias y precisamente, digamos, como que puedan empezar a acceder a presentar proyectos y acceder a recursos como lo que se propone con OCARPAS. Sí, digamos que puede ser 1 o 2 cooperativas, eso no es tan fundamental en la política pública. La idea es brindarles a ellos las herramientas para que ellos mismos tomen decisiones frente a los desafíos que ellos ven, ¿sí? Entonces, la idea es empoderarlos a ellos para que tomen control y se coordinen mejor versus lo que sería, no sé, el gobierno diciéndoles que tienen que hacer esto así o así. La idea es que ellos tomen la iniciativa, ellos se empoderen. Vale, muchas gracias al equipo de Bojayá. Y entonces seguimos con el 5º y último equipo, el equipo de El Tambo. Entonces, ese equipo es integrado por estudiantes de la Universidad Nacional y les solicitamos que pongan su presentación. Listo. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Denme un segundo, que espera. Listo. Entonces, listo. Y buenas tardes, nosotros somos el Grupo 52 y vamos a presentarles la propuesta de reactivación económica para el municipio del Tambo, en el departamento del Cauca. Primero me gustaría contarles una anécdota, y es que hace un par de semanas me encontré con este tuit que decía: en Colombia se aprende geografía por medio de las masacres. Yo pensé en este ejercicio, en este trabajo, y se lo compartí a mis amigos. Lastimosamente fui a de Maragüero y un par de días después nos encontramos con que había sucedido una masacre en el Tambo. Sabemos que son cifras crudas, pero es algo histórico, no es algo que sea peculiar, sino es algo histórico. Desde 1966 hasta el día de hoy, el Tambo es el 4º municipio con el mayor número de tomas guerrilleras en Colombia. Y hay una razón de ser muy específica para esta dinámica de violencia que se presenta. Y quiero que la entiendan con las siguientes cifras. Hay 4 productos esenciales en la economía del Tambo: el café, el aguacate y el chontaduro, siendo uno de los más importantes. El Tambo exporta el 50% del chontaduro del país, pero es que hay un 4º producto que es el que nos concierne y les queremos hablar, y es la coca. Hay aproximadamente 7.000 hectáreas de coca sembradas en el Tambo, en comparación con 490 hectáreas de chontaduro, que es el producto lícito más importante. Esto lo podríamos ver como
toda la localidad de Suba en Bogotá llena de hectáreas de coca en comparación con la localidad de Antonio Nariño. Eso es una comparación abismal. Y es muy importante tener esto en cuenta porque es que hay una serie de grupos de interés dentro del tambo que están altamente vulnerables a esas dinámicas y se exponen diariamente a lo que es tener que ir a trabajar en narcotráfico y siembra de coca, porque no hay más alternativas en este municipio. Hay 2.000 personas afro, hay 12.000 víctimas del conflicto armado y 4.000 personas indígenas. La manera en que se los quiero exponer también es que el número de muertes violentas que se ha dado a lo largo del año son 41, mientras que las muertes por COVID-19 solamente han sido 2. Entonces, teniendo todo ese panorama general con nuestro grupo, decidimos plantearnos 3 ejes sobre los que íbamos a desarrollar el diagnóstico. Bien. El primer eje es el eje social y aquí queremos resaltar 2 problemáticas importantes. La primera es cómo la pandemia ha afectado a la educación. Resulta que el Tambo es un municipio con una conectividad a internet sumamente baja, luego la transición hacia una educación virtual ha sido imposible. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a una lideresa social, es la que viene en la imagen, y ella nos decía, claro, es que los jóvenes tienen más incentivos a irse a trabajar a los cultivos ilícitos donde les pagan que a quedarse estudiando en sus casas. El segundo problema es el conflicto armado. Evidentemente hay una directa relación entre los cultivos de coca y la violencia, y esta se ha intensificado en los últimos meses, porque los grupos armados han aprovechado las medidas de cuarentena para apropiarse de nuevos territorios, sin dejar de lado las masacres, los desplazamientos, etc. El segundo eje es el eje económico. Hay que empezar hablando del desempleo. Con las cifras actualizadas de la tasa de desempleo, ya todos nos hemos dado cuenta que los más afectados han sido aquellos que viven del rebusque y del día a día, y esta es la mayoría de la población del municipio. El segundo y el tercer problema son problemas más estructurales y tienen que ver con los altísimos costos de transacción a los que tienen que enfrentarse los campesinos en busca de certificación de parcelas o de formalizar su producción. Y el tercero es el bajo alcance que tiene el sistema financiero. Es decir, los productores agrícolas ni son lo suficientemente pobres como para que se les otorgue un subsidio, ni son lo suficientemente ricos como para que puedan acceder a un crédito. Por último, tenemos el eje sanitario. Entonces, estas cifras son datos actualizados al día de ayer, 64 casos confirmados, 27 activos, 2 muertos, pero aquí lo alarmante es que no hay ventiladores, no hay UCIs, el hospital es un centro de salud nivel 1, incapaz de atender casos urgentes. Entonces, habiendo dicho todo esto, estamos convencidos de que la pandemia no es el principal problema del municipio. Es una coyuntura que llegó a intensificar la situación que se vive allí. Pero aquí la pregunta central, la pregunta clave es, ¿cómo reactivar la economía de un municipio acostumbrada a la crisis? Intentando responder esta pregunta, el objetivo principal de nuestra propuesta va a ser incentivar la producción de los cultivos importantes en el Tambo, como lo son el chontaduro y el aguacate, además de traer futuros procesos tanto de certificación como de tecnificación. En búsqueda de estos objetivos, nuestro proyecto se plantea en 3 fases: la introducción, el acompañamiento y la finalización, cuyos lapsos de tiempo están más determinados por los picos de cosecha, tanto de aguacate como de chontaduro. Ahora bien, suponga que usted es un productor agrícola del Tambo. Durante la primera etapa, que irá más o menos hasta el mes de enero del 2021, la manera en que usted se podrá enterar de las ventajas y oportunidades del proyecto será mediante cuñas radiales, para que esta información en verdad esté en la mente del agricultor. Además, usted podrá adelantar todos los procesos de inscripción de sus terrenos y recibir cierto nivel de capacitación en el área financiera y de autocuidado pues, frente a la pandemia. Durante los primeros meses, la alcaldía comprará el 30% de la producción total inscrita de chontaduro de aguacate, un porcentaje que va a ayudar a estimular la demanda que se vio rezagada por el COVID y también equivaldrá aproximadamente a 1.967 millones de pesos, incluyendo todos los costos relacionados con la puesta en marcha de la propuesta. Una vez adquirido todo este producto, la alcaldía tiene 2 opciones: render, lo cual puede ayudar a disminuir los costos de intermediación y a su vez a recuperar un poco la inversión, y segundo, destinar ciertas cantidades a ayudas humanitarias. Durante la segunda fase, usted como productor tendrá un acompañamiento enfocado en tecnificar, mejorar y certificar mínimo con INVIMA y Cámara de Comercio sus procesos de producción. Nosotros queremos que usted amplíe su mercado, ayudado de la fuerza pública y además financiándose con las utilidades producidas en etapas anteriores. El subsidio a la demanda durante esta etapa será aproximadamente el 20% del chontaduro en cosecha, augurando también una normalización de la demanda sin intervención, pero a su vez también reconociendo que estos procesos no son de consumo esencial, por lo cual su demanda no seguirá un poco rezagada para esta fecha. Para esta etapa se contempla una inversión de alrededor de 1.250 millones de pesos, incluyendo todos los costos de estabilización de la propuesta. La última etapa se denomina finalización, será un proceso de transición
a la normalización de la demanda. Durante estos periodos no tenemos cosechas grandes de los productos principales del tambo, por lo cual el apoyo del municipio se va a centrar más que todo en incentivar los procesos de tecnificación y formalización que ya previamente se venían iniciando en la segunda etapa, además también de una correcta evaluación de los resultados de nuestra propuesta. Para finalizar, queremos hablarles de por qué creemos que esta propuesta es la adecuada para solucionar los problemas evidenciados en nuestro diagnóstico. Si bien sabemos que no vamos a acabar con el narcotráfico, creemos que incentivar la demanda de productos tradicionales del municipio es por lo menos darles una alternativa diferente, una que sea segura, una que sea digna, una que sea legal. Y creemos firmemente que se pueden sustituir los cultivos ilícitos sin que sea necesario un derramamiento de sangre ni un baño en glifosato, sino generando alternativas que incentiven a la producción de chontaduro sobre la producción de coca. Además, con los procesos de certificación y de tecnificación buscamos que el tambo amplíe sus mercados, que puedan ofrecer sus productos en grandes superficies, que los puedan transformar, como vemos en la diapositiva, que no se queden solo con el fruto. Otra fuerte de nuestra propuesta es que los grupos de especial interés son protagonistas en cada una de las 3 fases del proyecto, generando empleos estables y no dejando a la gente sometida al rebusque como actualmente lo está. Ahora bien, es cierto que hay problemas que no vamos a solucionar como el estado del sistema sanitario, la deserción estudiantil, el precario sistema financiero. No pretendemos solucionar todos los problemas del tambo ni ser la solución perfecta. Queremos reactivar la economía en el largo plazo y lo que sí queremos es brindar una solución que siente un precedente de tal suerte que en el futuro el tambo pueda superar todas estas problemáticas y salgan de esta crisis, y no precisamente de la crisis de los últimos 4 o 5 meses, sino de la crisis de los últimos 50 años, y que por fin en Colombia la geografía nos entienda en función a sus masacres. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al equipo del tambo. Entonces seguimos con la última sección de preguntas. Juanita, luego Silvia y luego Santiago. Uno de los principales problemas de los programas de compras públicas es de nuevo la comercialización, es la posibilidad de que no se queden en compras que luego no encuentran mercados y que por lo tanto quiebran. Sucedió en su momento en Palmitos, por ejemplo, en Putumayo. ¿Cómo van a mitigar este riesgo de que la compra pública no genere un proceso positivo, que luego siga una transformación y que lo que siga luego de la compra pública es la quiebra del negocio cuando ya no haya suficientes recursos públicos para seguir subsidiando? Sí, bueno, eso está enfocado en que precisamente el subsidio a la demanda va desescalonado porque no queremos que el subsidio sea intrusivo en el mercado, sino que se le dé cierta libertad y no llegue a distorsionar precios. Entonces, en función, digamos, a que no se quiebre, la alcaldía ahí tiene 2 alternativas, ¿no? No solo la de revender, sino que entendiendo el contexto sanitario que vivimos, también la alcaldía debería, y lo tenemos planeado, estos bienes que adquiera los debe incluir dentro de anchetas o bueno, mercados. Sí, mercados para ayudas humanitarias, que es de hecho lo que ya se está haciendo en el tambo. Eso no es algo innovador de nuestra propuesta, sino actualmente lo que está haciendo la alcaldía es recogiendo la producción de algunos de sus productores y la está dando en ayudas para las personas afectadas por el COVID. Sí, sumado a esto yo quisiera agregar es que nos basamos, no lo alcanzamos a incluir, pero nos basamos en este proyecto que hizo Bogotá, Compra Campesino. Quisiéramos hacer, pues esa sería como la intención, y durante estos procesos en los que les enseñamos a los campesinos sobre cómo formarse en el proceso de producción, también está en la manera de transformar su producto y que se conozca, pues que la gente del centro, de las capitales, diga como, ay, no voy a comprar un chontaduro, sino una arepa de chontaduro, por ejemplo. Esas son maneras de diversificar y de hacer más atractiva la demanda. O sea, parte de la propuesta es también que los negocios se hagan sostenibles con el tiempo, por eso dura 1 año y por eso la segunda fase de nuestra propuesta, que puedan ser negocios sostenibles, formales. Noté una ausencia de discusión acerca de la infraestructura de transporte necesaria para hacer esta propuesta algo sostenible. Una de las razones por las cuales la coca es un producto privilegiado en estas geografías es porque el costo de transporte es muy bajo. Entonces, ¿cómo compatibilizar la propuesta de ustedes con un plan de inversión de infraestructura que permita pues, hacer viable la propuesta? Bueno, a mí me gustaría responder, y es que nos enfocamos en
bueno, lo que queremos, me gustaría contarte que una de las razones por la que la coca es, digamos, tan asequible, especialmente en ese sector, es en realidad porque los mismos productores, los mismos consumidores de coca, digamos, van y adquieren el producto, no hacen incurrir a los campesinos en transporte. Sin embargo, es muy, muy difícil y muy, muy remoto la llegada a estos lugares. Entonces, en realidad, en este municipio en particular, no es tan fácil acceder ni tampoco es tan barato, solamente porque es coca se hace barato, no es tan barato llegar a esos lugares. Sin embargo, en el corregimiento de Cuatro Esquinas, que es donde se produce el 80% del chontaduro en el Tambo, pues es de fácil acceso, es, digamos, medianamente de fácil acceso, obviamente no son avenidas, pero es de fácil acceso y esto ya lo teníamos contemplado como que no iba a ser tan difícil llegarles a las comunidades porque pues ya hay una, sí, como un ecosistema en el que no es tan difícil acceder a Cuatro Esquinas, a ese corregimiento. Complementando la Además, respuesta de Sara, la Cuatro Esquinas produce el 50% de la producción de chontaduro que hay en Colombia. Luego, la infraestructura vial en términos de chontaduro y aguacate, que fueron digamos, los productos donde nosotros nos enfocamos, ya está. Y eso es lo que hace viable, digamos, en esos términos la propuesta. como complemento final, en la propuesta está contemplado cierto presupuesto para mejorar esas líneas de conectividad a las zonas pues, más alejadas. Entonces, creemos que con ese presupuesto que tenemos planteado se podría llegar tanto al nivel de compra-demanda como al nivel de tecnificación para poder llevar a cabo nuestra propuesta. Mi pregunta va relacionada a una frase que ustedes tienen en el texto, dice, vamos a generar más empleo con el subsidio al chontaduro y al aguacate. Y en mi cabeza, y me corrigen, ya estos son árboles que llevan ahí varios años, entonces la cosecha ya está, no es posible como hacer que produzcan más y generar más empleo. Entonces, ¿cómo ven ustedes que esto de verdad haga un cambio en el largo plazo si ya los árboles están y no hay nuevos cultivos con el largo plazo? Sí, es que precisamente lo que está sucediendo es que se está dejando de cultivar estos árboles, o sea, estos árboles están porque hay un incentivo a cultivar coca. Entonces, nuestra propuesta también se establece en que la coca, en que el chontaduro y los productos tradicionales empiecen a competir, que los empleos que ya están no se pierdan y en la medida en que no se pierdan también se generen más empleos. Ahora bien, los empleos que hay ahorita se genera empleo en la medida en que se incentiva la producción de chontaduro y de aguacate, pero también se tecnifica y se formaliza. O sea, ya no solo se produce el chontaduro, sino que se producen otros productos derivados del chontaduro. Mermeladas, menjurjes, cualquier suerte de productos que ya no son solo en la planta, sino que además implican otros procesos productivos y otros procesos de encadenamiento, que es donde se van a generar los empleos, que van a ser novedosos los empleos buenos. Sí, a mí me gustaría agregar una cosa más, y es que cuando nos planteamos cómo va a ser el proceso de llegarles con la política a las personas, dijimos, bueno, tiene que haber alguien que haga la cuña radial, tiene que haber alguien que organice, tiene que haber alguien que pues que esté dentro de la comunidad y que sepa cómo son las cosas. Esa es también otra parte del empleo muy importante. Ahí irían las víctimas del conflicto armado, de la lideresa que contactamos, ella pues nos contó de eso. Hay como, en la medida en la que nosotros estructuramos y formalizamos, y nos contactábamos con la gente, decíamos como, hey, necesitamos tal persona, hey, tal persona, y ahí también creo que se genera empleo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya tenemos todas las participaciones. Entonces, vamos a separar a los jueces. Regálenme un segundo. Y, por favor, todos los participantes van pendientes de la cámara, que vamos a tomar una foto mientras los jueces están deliberando. Y ya los jueces creo que les van a solicitar irse a la otra sala. Creería yo. Bueno, ahora sí, sonríen todos, que ya les voy a tomar una foto. Listo, genial. Muchas gracias a todos. Ya en poco tiempo ya deberían estar las calificaciones.
Isabel Caicedo. Santiago, Juanita estaba preguntando. Ah, ya llegó. Listo, si quieren los participantes de nuevo pongan la cámara para ver la cara a los ganadores al menos. Esperen un segundo que también Silvia se está incorporando de nuevo a la sesión. Ya llegó. Entonces les cedo la palabra a los jueces, no sé quién va a anunciarlo, entonces les cedo la palabra. Listo, Juanita, gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas felicitaciones a todas, a todos. En el equipo del panel de jurados coincidimos en que este es un ejercicio valiosísimo, no solamente ponernos a pensar a todos en cómo transformamos de manera positiva esta coyuntura, cómo nos pensamos estos territorios más afectados por la guerra y por la pobreza. El eje común identificado a lo largo de los 5 equipos es justamente cómo conectamos estos territorios con vías rurales, con infraestructura fluvial, garantizar que se integran al resto del país. Así que de verdad, inmensas felicitaciones a todas y a todos por su trabajo, porque aquí hay un aporte valiosísimo, independientemente de los resultados de todos ustedes, a la construcción del país, a solidarizarnos con estos territorios y a pensar creativamente en la reactivación post-COVID. Tuvimos unos resultados difíciles, muy empatados al final. Y quisiéramos destacar un segundo lugar. Quiero anunciar en primer lugar ese segundo lugar para el equipo de Bojayá. Quisiéramos felicitarlos, hicieron un trabajo impecable, en particular destacamos la manera en la cual se aproximaron a una problemática específica de ese territorio, el contexto fluvial y entender que ahí había unos retos distintos nos parece súper valioso, así que felicitaciones por ese segundo lugar. Y nuestro equipo ganador después de la calificación es el equipo de Corinto. Muchísimas felicitaciones.
Queremos destacar en primer lugar el hecho de que, como lo decía Santiago en la deliberación que tuvimos, le apostaron un poco a integrar los distintos componentes de esta solución, el componente, por supuesto, de más largo plazo de vías, pero también el componente innovador del gel antibacterial, aprovechando las capacidades existentes con el tema de la goma, el eucalipto, el romero, pero también, digamos, haciendo frente a que este es un producto que va a tener una demanda especial justamente por la pandemia. Así que de verdad, muchísimas felicitaciones. Gracias de parte de todos nosotros por vincularnos a este proceso y sobre todo gracias a ustedes por contribuir de manera creativa a ayudar a resolver estos problemas del país. Bueno, muchísimas Gracias, gracias, Juanita, por haber venido virtualmente al Rosario y pues a todos estos estudiantes de 200 que quieren aportar y quieren cambiar el país. Y también felicitaciones a los organizadores del evento, que fue muy interesante, y obviamente a los ganadores y a todos los equipos, porque en realidad fue una deliberación difícil. Bueno, felicitaciones a todos y entonces nos estaremos contactando con los felices ganadores próximamente. Muchas gracias por haber participado, fue un evento excelente y bueno, así acabamos el evento de hoy. Muchas gracias a todos, de nuevo mil gracias a los tres jurados, Juanita, Silvia y Santiago, por su participación y por haber hecho parte de este excelente evento. Felicitaciones, gracias. Gracias a ustedes, adiós.